En una noche helada de abril de 1912, el Titanic, el coloso de la ingeniería marítima, se hundió en las gélidas aguas del Atlántico Norte, llevando consigo secretos que aún perduran en las profundidades. Únete a nosotros en este viaje fascinante mientras exploramos los misterios que rodean al Titanic. Desde la verdad detrás de su trágico hundimiento, hasta los enigmas sin resolver que han intrigado a investigadores y exploradores durante décadas. Descubre qué ocurrió realmente en esta fatídica noche y desentraña los secretos que el océano ha guardado celosamente. Prepárate para sumergirte en la historia más enigmática del siglo XX. Empecemos. Durante la madrugada del 15 de abril de 1912, el RMS Titanic, el barco de pasajeros más grande del mundo, se hundió en las aguas del Océano Atlántico. El Titanic, alguna vez considerado imposible de hundir, pertenecía a la empresa White Star Line. Su viaje inaugural, que había partido apenas 4 días antes, el 10 de abril desde Southampton, en el Reino Unido, con destino a la ciudad estadounidense de Nueva York, terminó en tragedia. A bordo del Titanic se encontraban 2.224 personas, entre pasajeros y tripulación. Los pasajeros, una mezcla entre migrantes europeos en búsqueda de una nueva vida en América y algunas de las familias más poderosas del mundo, fueron atraídas por el histórico viaje y las extremadamente lujosas instalaciones de las áreas de primera clase del barco. Sin embargo, nadie esperaba un debut tan trágico. En menos de una semana, en pleno norte del Atlántico, el Titanic tuvo una colisión con un enorme iceberg. El impacto reventó 6 de los 16 compartimientos del buque, causando un daño irreversible. El agua entró con fuerza en el barco, que comenzó a hundirse alrededor de las 11:40 de la noche del 14 de abril. El hundimiento del Titanic fue una tragedia que conmocionó al mundo. El buque, inclinado por la entrada del agua, comenzó a sumergirse desde la cola, hasta partirse en dos. Este suceso catastrófico ocurrió en solo 2 horas y 40 minutos, cobrando la vida de más de 1.500 personas, convirtiéndolo en uno de los desastres marítimos más mortíferos de la historia en tiempos de paz. A pesar de la tragedia, más de 700 personas lograron sobrevivir, incluyendo algunos miembros de la tripulación. Sin embargo, persisten numerosas preguntas sobre el accidente y las circunstancias que lo rodean. Una de las incógnitas más intrigantes es por qué el capitán navegaba en una velocidad tan alta, a pesar de las advertencias sobre la presencia de hielo en la ruta. El Titanic recibió 6 alertas sobre la presencia de iceberg, y aún así, navegaba a 22 nudos, una velocidad que dificultaba cambiar el rumbo y evitar la colisión. Se ha especulado que el capitán Edward Smith, con más de 4 décadas de experiencia marítima, aceleró el barco para llegar más rápido a Nueva York y superar el récord de travesía del Olympic, el segundo barco más importante de la White Star Line. Sin embargo, en 2004 la Sociedad Geológica de América planteó una hipótesis alternativa, sugiriendo otros motivos detrás de la velocidad del Titanic en aguas peligrosas. Durante su fatídico viaje, el Titanic enfrentaba un incendio en sus calderas. El capitán tomó la decisión de acelerar para consumir todo el carbón posible, en un intento desesperado por controlar y evitar el crecimiento del incendio. Esta acción puede haber contribuido a la posterior tragedia. Una de las revelaciones más impactantes de la expedición que descubrió los restos del Titanic en 1985 fue que el barco se partió en 2 durante su hundimiento. Hasta entonces, se creía que el accidente se debió a decisiones arriesgadas de navegación y la irresponsable velocidad en un área helada del océano. El hallazgo del barco partido generó una versión alternativa. El Titanic pudo haber tenido problemas en su diseño y construcción, como el uso de materiales de baja calidad o la incapacidad de sus constructores, problemas que pudieron empeorar en su destino después de la colisión. Otro misterio que rodea al Titanic es por qué la tripulación no tenía binoculares. A pesar de la presencia de icebergs en la ruta, los vigías del barco no contaban con estos instrumentos básicos para la navegación. La razón detrás de estas carencias es desconcertante. Toda la carga de binoculares estaba guardada en un compartimiento bajo llave, y la llave había sido llevada por un marinero que se había bajado del barco justo antes de zarpar y olvidó entregarla. Este descuido pudo haber contribuido a la incapacidad de los vigías para detectar el iceberg a tiempo. Además, la tripulación no tomó en serio las advertencias sobre la densidad del hielo en la zona. Un barco cercano, el Californian, se comunicó con el Titanic 1 hora después del choque para informar sobre un área muy densa de hielo en la zona, pero el mensaje nunca fue entregado al capitán del Titanic por el operador de radio, Phillips.
Esta falta de comunicación puede haber sido crucial para evitar la colisión. Phillips murió en el hundimiento del barco, llevándose la explicación de sus decisiones hasta el fondo del mar, lo cual es una fuente constante de incertidumbre. Además, otro misterio rodea al Californian, el barco que ignoró los pedidos de auxilio del Titanic. El sistema de botes salvavidas del Titanic estaba diseñado para que estos fueran temporales y sirvieran para el traslado de las personas hacia otros buques que se acercaran a apoyar en caso de un posible accidente. Sin embargo, el barco se hundía con rapidez, y los 24 botes salvavidas resultaron ser insuficientes para cargar a las más de 2.200 personas a bordo. El primer barco que llegó al rescate fue el RMS Carpathia, 1 hora y media después del hundimiento definitivo del Titanic. El Californian, que había hecho la advertencia anteriormente, estaba a solo 20 kilómetros de distancia y tenía tiempo suficiente para ofrecer apoyo y posiblemente salvar a más personas, pero no lo hizo. Las señales de auxilio del Titanic fueron ignoradas por el Californian, cuya tripulación afirmó que el operador de radio había terminado sus labores y no estaba atendiendo al equipo porque nadie la había sustituido. Este descuido resultó en una tragedia aún mayor. Además, la falta de suficientes botes salvavidas en el Titanic es otro enigma. A pesar de ser el barco más grande del mundo en ese momento, con alrededor de 2.224 pasajeros a bordo, solo contaba con 24 botes salvavidas, 4 de ellos inflables, lo cual resultaba claramente insuficiente. Las recomendaciones de la época señalaban que un barco debía tener al menos un 50% más de los botes salvavidas de lo que tenía el Titanic. Las hipótesis sobre esta falta de previsión incluyen la posibilidad de que los dueños de la empresa buscaran ahorrar costos al incluir menos botes, o incluso la teoría de que todo el accidente fue una estafa para cobrar el monto del seguro. Sin embargo, ninguna de estas hipótesis explica una falta tan evidente de previsión y planificación. El misterio en torno al Titanic continúa, y uno de los enigmas más intrigantes es qué sucedió con el capitán Smith. Como es tradición en el mar, se espera que un buen capitán no abandone un buque en caso de naufragio, sino que se hunda con él. El capitán Smith, el más experimentado de la White Star Line, con más de 4 décadas en el mar, aparentemente cumplió con esa creencia. Sin embargo, poco se sabe de sus últimos momentos en el barco. Algunas versiones sugieren que abrazó a 2 niños pasajeros en sus momentos finales, mientras que otros sobrevivientes afirman que lo vieron en el puente del buque y que fue arrastrado por una ola. Otra versión dice que fue invitado a un bote salvavidas, pero rechazó el ofrecimiento y volvió voluntariamente al interior del barco. La verdad sobre su destino final nunca será conocida. Asimismo, existen diversas versiones sobre los últimos momentos del primer oficial Murdoch, el tripulante que intentó la maniobra para evitar el choque. Durante la evacuación, Murdoch trabajó arduamente para ayudar a los pasajeros a salir. Algunos testigos afirman que se disparó en la cabeza por miedo al hundimiento o por culpa. Sin embargo, nadie puede afirmar con certeza lo que realmente sucedió. Estos enigmas, junto con otros aspectos desconocidos de la tragedia, continúan alimentando la fascinación por la historia del Titanic y las preguntas sin respuesta que dejó a su paso. Y como nosotros estamos aquí solo para traerte información de valor, no olvides suscribirte, darle like al video y volver pronto al canal, que seguiremos creando mucho más contenido de calidad para ti. Nos vemos pronto y recuerda que la historia siempre es más interesante cuando la conoces mejor.